Feliz mañana para todas. Estamos ya en el día número 120 de nuestros devocionales del libro de Génesis y muy contentas de ver a Dios obrando en nuestras vidas. Estos capítulos son bien emocionantes y Dios nos enseña grandes cosas a través de su palabra. Hoy vamos a estar meditando en Génesis capítulo 42, versículos 7 al 24. Te va a tocar leer a ti esa porción de la Biblia de manera personal y te animo a que tomes tu tiempo para hacerlo. Es una porción tan hermosa donde finalmente Dios está trabajando tanto en la vida de los hermanos de José como en José mismo, porque hemos visto a José como un hombre valiente, resiliente, como un joven lleno de Dios, pero también tiene grandes heridas y tiene dolor en su corazón, pero fíjate cómo es Dios maravilloso, porque mientras Dios trabaja en unas personas, también está trabajando en las otras al mismo tiempo. Así es que hoy vamos a hablar de cómo Dios nos confronta para transformarnos. Así es que te toca leer de manera personal. Ponle pausa y cuando termines tu lectura, regresas para que juntas aprendamos las lecciones de este día. Así es que ponle pausa. Muy bien, pues estamos de regreso y en esta porción encontramos uno de los momentos más impactantes de la historia de José, porque después de más de 20 años, di conmigo, 20 años, imagínate 20 años de tu vida. Bueno, pues eso es lo que había pasado José lejos de su familia. Después de esos 20 años donde sus hermanos lo habían vendido como esclavo, finalmente él vuelve a verlos. Y dice la Biblia, lo que leímos, que José los reconoce inmediatamente, pero ellos no lo reconocen porque, como vimos ayer, pues José tenía toda esta vestidura de los egipcios, usaban maquillaje, collares, muchas cosas, era imposible reconocerlo. A simple vista nosotros vemos todo esto y suena como una historia muy emocionante, como un reencuentro familiar, pero en realidad, mujeres queridas, estamos viendo una lección mucho más profunda porque vemos a Dios confrontando a los hermanos de José con la culpa y el pecado que habían escondido y cargado por esas 2 décadas. Qué difícil, ¿verdad? Esconder esa culpa, esconder ese pecado y seguir con la vida como si nada pasó por 2 décadas. Eso es bien difícil, sin embargo, es la inclinación que tenemos los seres humanos. Por eso dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, porque nuestra tendencia es encubrir nuestros pecados. No queremos que nadie los conozca, ¿verdad? Así es que tratamos de taparlos y seguir con la vida como si nada pasó, pero Dios nunca nos va a dejar vivir así, con los pecados escondidos. Dios siempre nos va a confrontar con nuestra culpa para transformarnos. Entonces podemos saber que la enseñanza principal de lo que acabamos de leer hoy no es la venganza, tampoco es humillación para los hermanos de José, como decir, ándenles, así los quería ver, postrados ante mí, páguenme todo lo que me deben, ahora sí van a ver quién soy yo. No se trata de eso esta enseñanza. La enseñanza principal es que Dios usa las circunstancias difíciles para confrontarnos con nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento verdadero. Y lo vuelvo a decir para que lo escribamos en los comentarios, aquí está en la pantalla también. Dios usa las circunstancias difíciles para confrontarnos con nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento verdadero. Así es que lista para tomar nota, vamos a aprender algunas lecciones muy importantes. Número 1, Dios no ignora el pecado hasta que lo confesamos. Vamos a ponerlo ahí en los comentarios, es el número 1. Dios no ignora el pecado hasta que lo confesamos. Fíjate, es maravilloso cómo Dios trabaja porque hay un verso en la Biblia que dice que Dios sepulta nuestros pecados hasta lo profundo del mar y no se acuerda ya de ellos. Eso es una realidad, pero eso sucede cuando hay un arrepentimiento genuino. Mientras no haya un arrepentimiento genuino, Dios no va a ignorar nuestros pecados porque Él los va a seguir trayendo a nuestra vida, nos los va a seguir recordando en algún momento o en algún otro momento, en una circunstancia o en alguna otra circunstancia, porque el recordarnos nos va a llevar al arrepentimiento. Y sabes que yo creo que esto es lo que le pasaba a los hermanos de José. Probablemente ellos pensaban que su pecado ya había quedado allá en el olvido, allá en el pasado, porque pues José, quién sabe dónde estaba, seguramente ya muy lejos, era un esclavo
quién sabe qué sería de su vida. Por otro lado, el papá Jacob nunca supo la verdad, así es que ellos continuaron con este engaño y quizás ellos mismos se convencieron como si esa fuera su realidad. Los años habían pasado, pero ¿qué crees? Dios no había olvidado el pecado de estos hombres. Te lo vuelvo a decir, los años habían pasado, pero Dios no había olvidado el pecado de estos hombres. Así es que cuando ellos se reencuentran con José, Dios los pone en una situación muy difícil donde José, como leímos, hace toda una trama, ¿verdad? Y los culpa y les dice, ustedes están aquí como espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra, y como que José comenzó a presionarlos y los empezó a hacer sentir incómodos. Pero cuando se sintieron así, ¿qué se despertó en el corazón de los hermanos de José? Lo vemos en el verso 21. Comenzaron a hablar entre ellos y dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. ¿Sí te das cuenta lo malo que ahora les estaba pasando? ¿Qué les hizo recordar? Su pecado que aún no habían confesado, su vida que tenían muy escondida. Dios les estaba permitiendo enfrentar esta situación para ver lo que había en su corazón y dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos a José. Y luego fíjate lo que dijeron ahí en el verso 21, vimos su angustia cuando rogaba por su vida. Es decir, cuando ellos lo estaban vendiendo, José rogaba por su vida con angustia y ellos tenían esa imagen grabada aquí en su memoria. Yo creo que durante esos 20 años este sentir de culpa los estuvo persiguiendo, pero finalmente Dios los trajo a este momento para guiarlos al arrepentimiento y que realmente hubiera un cambio de vida en ellos. Y esto nos enseña, mujeres queridas, que muchas veces nosotras tratamos de ignorar situaciones en las que pecamos, injusticias que cometimos, malos tratos que le dimos a ciertas personas y quizás hasta tratamos de justificarnos a nosotras mismas para que nuestra conciencia se tranquilice, pero la realidad es que si pecamos y no confesamos ese pecado, nosotras vamos a vivir en una prisión que nos atrapa. Esa es la verdad. El pecado no confesado se convierte en una prisión que nos atrapa. Vamos a ponerlo en los comentarios. El pecado no confesado se convierte en una prisión que nos atrapa. Fíjate lo que dice Romanos 2:15, la Nueva Traducción Viviente. Dice, su propia conciencia y sus propios pensamientos, dos cosas, o los acusan, esa es una opción, o bien les indican que están haciendo lo correcto. Dios en cada ser humano puso una conciencia y esa conciencia hace que nuestros propios pensamientos o nos acusen o nos hagan sentir, ah, no, sí, estoy haciendo lo correcto. Eso Dios lo puso dentro de nosotras. La conciencia, por eso, es Dios hablándonos, mujeres queridas. Dios diciéndonos, ah, lo estás haciendo muy bien. O Dios diciéndonos, oye, estás por el camino equivocado, arrepiéntete. Todos los seres humanos tenemos esta conciencia no para nuestra destrucción, sino para nuestra protección. Y quizás también lo quieres anotar. Es muy importante saber esto, mujeres queridas. Todos los seres humanos tenemos conciencia no para nuestra destrucción, sino para nuestra protección. Por eso, si la conciencia nos acusa y nos sentimos mal por algo que hicimos, pues es Dios hablándonos al corazón y no podemos seguir con nuestra vida como diciendo, ay, no, no, pero los otros también eran culpables. Ay, no, no, pero los otros también hicieron algo malo conmigo. No, si la conciencia nos acusa es nuestra responsabilidad responderle a Dios, y una buena oración que podemos hacer en esos momentos es la que hizo el salmista en el Salmo 139, 23 y 24. Vamos a leerlo juntas. Aquí está en la pantalla. El salmista le dijo a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué preciosa oración. Toda esta la puedes subrayar de morado en tu Biblia. Es una oración hermosa diciéndole a Dios, Señor, me rindo delante de tu presencia. Todos estos pensamientos que me inquietan,
por algo me están inquietando. Así es que aquí estoy, Señor, en tu presencia. Señálame tú cualquier cosa en mí que te ofenda. Dios es el juez justo. Dios es el que sabe siempre lo que es correcto y lo que es equivocado. Así es que es Él el que nos debe señalar y nosotros nos ponemos como un libro abierto en su presencia diciendo, aquí está mi vida, Señor, y ahora guíame por el camino de la vida eterna. Y sabes qué, mientras no lleguemos a ese punto, mujeres queridas, seguiremos cada día cargando con la culpa y nos sentiremos atrapadas y en cualquier situación difícil vamos a sentir que estamos pagando por nuestra maldad. Así es que es mejor rendirnos y venir delante del Señor. Número 2, una muestra de verdadero arrepentimiento es dejar de culpar a otros. Vamos a ponerlo ahí en los comentarios. Una muestra de verdadero arrepentimiento es dejar de culpar a otros. Por primera vez en esta historia vemos a los hermanos de José reconociendo su responsabilidad. Ya no están culpando a José por presumir sus sueños. Tampoco están culpando al papá por tener un hijo favorito. Tampoco están tratando de excusarse de una forma u otra. Ahora están ellos reconociendo su pecado, diciendo, somos culpables y estamos pagando lo que merecemos. Ellos dejaron de justificar sus acciones y ahí mostraron el inicio de un verdadero arrepentimiento, porque mientras una persona siga excusándose, mientras una persona siga tratando de explicar el porqué de su maldad, como diciendo, es que tuve que actuar así, tú no sabes lo que los otros me hicieron. Mientras uno siga tratando de autojustificarse, quiere decir que aún no ha llegado al arrepentimiento verdadero. Ahora, por supuesto que quizás podríamos tener una lista de razones muy válidas para actuar mal, ¿verdad que sí? José sí era un soñador. Además, como leímos en la Biblia, José contó sus sueños de una manera muy juvenil, muy inmadura. O sea, sí era verdad eso. Y también era verdad que Jacob tenía un hijo favorito y eso siempre perjudica a la familia. Todo eso era verdad, pero aún así ellos no debían actuar mal porque se debían a Dios. Y nosotras también. O sea, quizás las personas han actuado mal, pero ellos no deben definir nuestra vida. Es decir, el pecado de otro no me debe hacer pecar a mí. Nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nuestras vidas. Nos debemos a Dios. Si no, imagínate, mujer querida, pues todas tendríamos razones válidas para odiar, ¿verdad que sí? Todas tendríamos razones válidas para vengarnos, para herir a otros. Y quizás algunas personas dirían, es más, yo hasta tengo razones válidas para matar a esos que me hicieron daño o le hicieron daño a mi familia, ¿verdad que sí? Pero así Dios no actúa y lo vuelvo a decir, tú y yo nos debemos a Dios. Por eso el arrepentimiento verdadero empieza cuando podemos decir con todo el corazón, soy culpable. Yo pequé contra Dios, como dijo el salmista también en el Salmo 51:4. Después de haber asesinado de una manera terrible a un hombre inocente, dijo David, Salmo 51:4, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Ahí está David diciendo, no tengo excusa, no tengo explicación, Señor, contra ti he pecado. Y es lo que estaba pasando en esta porción de la Biblia que leímos el día de hoy. Un Dios perfecto y amoroso estaba moviendo todas las cosas para llevar a esta familia a una hermosa reconciliación, para que todas las cosas fueran hechas nuevas, para que ellos ya no vivieran recordando esa etapa de la vida de maldad, de dolor, de traición, de pecado, sino a través de esto que iban a pasar, Dios iba a purificar sus corazones para que realmente pudieran entrar a una nueva temporada. Y Dios así es en nuestras vidas, mujeres queridas. Dios nos incomoda y nos va a seguir hablando y nos va a seguir llamando con su Santo Espíritu al arrepentimiento otra vez y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos arrepintamos, porque ese arrepentimiento nos va a llevar a la transformación. Así trabaja Dios, mujeres queridas. Nos purifica, nos corrige, nos azota si es necesario, porque así lo dice la Biblia. Dios azota a los que recibe por hijos, pero siempre que Dios trabaje en nuestras vidas es para bendición y es para nuestro bien. ¿Por qué no escribimos esta frase en los comentarios? Todo es para tu bien, Vero. Y tú ponle ahí tu nombre. Todo es para tu bien, Vero.
Por eso dice Hebreos 12:6, el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Qué maravilloso es ver a Dios trabajando, y sin duda el verso tan impactante de lo que leímos hoy es el verso 24, ¿verdad que sí? Donde vemos que José, después de escucharlos y verlos ahí, a los hermanos reconociendo su culpa y recordando cómo José angustiado les clamaba y les decía, ayúdenme, por favor, no me hagan esto. O sea, él los escuchaba, estaban diciendo eso, y dice que ya no aguantó más José y se apartó de ellos y comenzó a llorar. Comenzó a llorar, imagínate nada más ese momento. Vemos a José tan conmovido porque recuerda lo que él vivió y lo que todavía llevaba cargando en su corazón por todos esos años. Era como un rincón oscuro en el interior del corazón de José, que ahora nuevamente ese rincón oscuro estaba saliendo a la luz como un momento doloroso, como un momento triste, como un momento de injusticia. Pero Dios estaba sacando esto a la luz para que, fíjate, mientras Dios trabajaba en los hermanos de José, Dios también estaba trabajando en José mismo para darle sanidad interior, para que encontrara finalmente esa paz que tanto anhelaba para seguir adelante. Así trabaja Dios. Mientras Dios restaura la vida de aquellos que nos han agraviado, mientras Dios trabaja en ellos, también Dios está trayendo sanidad interior a nosotras. Así es que vamos a preguntarnos, mujeres queridas, ¿hay alguna situación de nuestro pasado que hemos intentado ignorar, pero que Dios nos está invitando a enfrentar con honestidad el día de hoy? ¿Estamos justificando algunas actitudes o acciones en lugar de asumir nuestra responsabilidad delante de Dios? ¿Estamos permitiendo que Dios trabaje en la vida de los que nos han hecho daño, sabiendo que en la restauración de ellos Dios también traerá nuestra completa sanidad interior? Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, por esta lección tan valiosa que tú nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca vas a ignorar nuestro pecado hasta que lo confesemos. Tú nos vas a seguir recordando, Señor, aquellas cosas que hicimos mal, no para que vivamos en culpa, sino para llevarnos a tu presencia y rendir todo delante de ti y decir, Señor, perdóname, perdóname porque fallé. Padre, gracias porque en cada uno de nosotros has puesto una conciencia y a través de tu Espíritu Santo tú nos guías para que veamos con claridad lo que es correcto y lo que es equivocado. Y gracias, Padre, porque reconocemos que cuando tú nos confrontas con nuestro pecado es para transformarnos. Ayúdanos a saber, Señor, que tu deseo siempre es que podamos vivir en libertad verdadera. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Digamos todas juntas, amén, amén, amén. De verdad que es maravillosa la palabra de Dios. Comparte estas lecciones también con tus amigas. Yo soy Verónica. Vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.